Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra tertulia inmobiliaria con Alba y Vero. Hoy blindando tu inversión, aspectos legales en la compra y venta de propiedades. Si estás pensando en hacer una negociación, debes tener en cuenta que los documentos legales son un factor fundamental para el éxito de tu negociación. ¿Cierto, Albita? Claro. Como agentes inmobiliarios debemos apoyarnos siempre de un abogado cuando estamos en proceso de negociación. En la oficina contamos con ese apoyo y hoy nos va a acompañar en nuestra tertulia inmobiliaria y José Colina, nuestro abogado. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Alba, Vero, gracias por la invitación a su maravilloso podcast. Bueno, te comento un poco de mí, abogado egresado de la UCB, con 23 años de experiencia, dedicado los últimos años al sector inmobiliario, bueno, específicamente aquí en la consultoría jurídica de R.I. La Cascada de Carrizal, y bueno, donde hemos podido desarrollar un trabajo en conjunto, y bueno, dispuesto a colaborar con las preguntas, con las dudas que tengan y Claro, que podamos aclarar con solvencia. Claro, siempre hay dudas y eso es a diario, o sea, siempre cuando llega un cliente a la oficina o tenemos una negociación, siempre tenemos que estar apoyados por un abogado. Siempre salimos corriendo. Cuéntanos, José, ¿cuáles son los documentos principales al momento de comenzar una negociación? Chévere, bueno, cuando hablamos de aspectos legales, siempre es importante saber que detrás de toda negociación inmobiliaria hay una serie de documentos que son fundamentales para que la negociación se lleve a cabo de manera efectiva. Claro. Esos documentos van a variar dependiendo de la negociación, pero hay unos que son claves, que siempre tienen que estar presentes y que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre es bueno que la gente lo conozca y los maneje, sobre todo los que estén interesados en alguna negociación inmobiliaria. Vital, el documento de propiedad de una propiedad que se pretenda vender, un inmueble, apartamento, casa, terreno. Eso nos va a permitir saber quiénes son los propietarios legales de ese inmueble. Exacto. Bueno, entonces necesitamos el documento de propiedad, también necesitamos los documentos legales de ese propietario o de esos propietarios. Exacto. Cédula, RIF, siempre vigente. Claro. Eso parte de los documentos que se van a requerir en toda negociación. Además de eso, hay unos documentos que ya te exigen cuando vas a llevar esos trámites a nivel de registro. Necesita el documento una ficha catastral donde te indica el metraje de la construcción del terreno y en lo que se va a basar el registro inmobiliario para calcular los aranceles de toda esta negociación. Exacto. Los inmuebles siempre tienen que estar al día, entonces hay muchas solvencias que se requieren, solvencias municipales, todo lo que tiene que ver con la alcaldía en el municipio específico donde esté el inmueble, solvencias de condominio, si aplica, la electricidad, el agua, todas esas solvencias son necesarias en una negociación. También lo que es el registro de vivienda principal. Si nuestra vivienda o la propiedad que vamos a beber es una vivienda y está registrada como vivienda principal, tiene ciertos beneficios al momento de hacer la negociación. Exacto. Pero puede que no sea nuestra vivienda principal o que no sea una vivienda. Entonces, en ese caso, hay que cancelar un impuesto, un arancel que se tramita ante el CENIAT, que se conoce comúnmente como la forma 33. Exactamente. Es el 0.5, ¿no? Es un 0.5 del valor que vaya a tener la negociación. La negociación, claro. Correcto. Un ejemplo, nosotros hace poco hicimos una venta de un local. En el momento que también se iba ya a hacer la negociación, se tuvo que pagar la forma 33, no es vivienda. Por supuesto, al no ser vivienda, entonces todo lo que son locales comerciales tienen la obligación de pagar la forma 33 ante el CENIAT. Ok, en caso, por ejemplo, tenemos casos especiales, por ejemplo, en caso de que sea una sucesión, ¿qué necesitaríamos para esa sucesión?
¿Qué necesitaríamos para esa negociación? Claro, como tú dices, bueno, hay casos especiales, las sucesiones, los más comunes, la sucesión, los divorcios, entonces ahí necesitas otros documentos adicionales. Por ejemplo, todo lo que es el trámite sucesoral para poder saber, bueno, quiénes son efectivamente los sucesores y qué son los que tienen la capacidad legal de vender. Y en el caso de que haya un divorcio, entonces necesitas la sentencia de divorcio y de partición de bienes para saber a quién le corresponde realmente el inmueble, porque es esa la persona que va a poder tramitar la venta. Okay. Una duda también, lo que es la sucesión y la sentencia de divorcio, ¿se tienen que registrar? Obligatoriamente. Para los efectos del registro, si cuando adquirimos una propiedad estamos casados, aparece como casado en el registro, para el registro poder tener conocimiento de que esa situación cambió, hay que notificárselo y eso se hace registrando en este caso la sentencia de divorcio en el registro donde esté el inmueble. Correcto. Y lo mismo pasa con una sucesión. Igual pasa con la sucesión. O sea, se tiene que volver a registrar, atentos a eso. Igual importante. Perdón. Iba a seguir. También tenemos una documentación importante al momento de la negociación en caso de que alguna de las personas que vaya a firmar no está en el país y son los poderes. Exacto. Cuéntanos. Era lo que te iba a comentar. Es muy común que se haga una venta a través de un apoderado. Entonces es importante que ese documento no es una simple autorización, sino que debe cumplir unos requisitos legales y uno de ellos, el poder, puede estar notariado, pero si estamos hablando de una negociación inmobiliaria, la recomendación es que el poder se registre. Preferiblemente, si el poder está otorgado para que se haga la venta de un inmueble, entonces es una recomendación, no es que obligatoriamente tenga que ser así, pero la recomendación es que se registre en el mismo registro donde se va a hacer la sí, eso facilitaría. Entonces también la negociación, porque ya ahí se busca directamente en los libros y bueno, eso también agiliza los procesos. Sí, además que le permite en este caso a los compradores y a los vendedores saber la situación legal de ese inmueble ante el registro cuando hagan todos los trámites del poder. Claro. Excelente. Una pregunta. Los gastos cuando se hace asociados a la compraventa, siempre tienden la duda, ¿quién es el que paga esto? ¿Quién es el que paga lo otro? ¿El vendedor? ¿El comprador? O sea, esa parte nos puedes aclarar para evitar roces, porque a veces pasa, a veces ¿quién le corresponde? ¿Qué le corresponde? Mira, a cada uno? Cuando hay dinero de por medio, entonces es importante mantener las cosas claras, es importante que cada quien sepa lo que le corresponde a cada uno. Sí, bueno, y es un punto que siempre nos consultan como agentes inmobiliarios, nos consultan a cada rato. Primero, el inmueble que se va a vender, el propietario, debe tener su inmueble totalmente al día. Entonces, todo lo que corresponda a solvencias de ese inmueble le corresponden al propietario, que en este caso va a ser el vendedor. Solvencias, a estas solvencias municipales, las solvencias ante catastro, si hay un condominio, las solvencias de condominio, de electricidad, todo eso le corresponde al propietario vendedor para que su inmueble esté perfectamente al día. La forma 33. La forma 33 también la paga el vendedor. La forma 33 también la cancela el vendedor porque es un impuesto sobre el inmueble que todavía es de su propiedad. Claro. Exacto. Ok. Pero además de eso hay otros gastos importantes, si se quiere el más alto en la negociación inmobiliaria, que es el de los aranceles ante el registro. En este caso, esos aranceles le corresponde cancelarlos al cliente comprador. Entonces, se hace la negociación, el cliente vendedor tiene su documentación al día con toda su solvencia y él hace la cancelación de ellas, pero lo que son los trámites ante el registro lo cancela el comprador. Claro. Exacto, los aranceles los cancela. Otra cosa, en cuanto a los honorarios profesionales, ¿quién cancela cuáles? Porque tenemos honorarios profesionales que corresponden al abogado y honorarios profesionales que corresponden a los agentes inmobiliarios. Claro, lo que se suele hacer, nosotros que trabajamos en una inmobiliaria, cuando toda la negociación inmobiliaria comienza con un documento de autorización que nos firma el cliente vendedor. En ese documento se establecen los honorarios del servicio inmobiliario. Entonces, que suele ser el 5%, es lo que se acuerda.
y entonces es el vendedor el que se compromete en este caso a cancelar esos honorarios del comprador. De la inmobiliaria. De los agentes inmobiliarios. Okay. Ahí no obligatoriamente es así, pero adicional, hay casos donde lo hacen adicional, hay casos que lo incluyen dentro de la comisión. Todo lo que tiene que ver con la documentación legal, lo que se va a llevar ante el registro, si hay alguna reserva, otro tipo de documento que se haga, entonces son documentos legales que elabora un abogado y por lo general lo cancela el comprador. Correcto. Claro, ok. Estamos claros en eso. Buenísimo. Ok, bueno, no dejen nada de la interpretación, o sea, todo debe quedar claro desde el inicio para que legalmente todo, exactamente, por escrito, importante, para que, bueno, todo el mundo, toda la negociación fluya. Ok. José, ¿qué se puede vender por registro y qué por notaría? Porque es una confusión común. Sí, esta es una pregunta que frecuentemente los clientes te hacen. O sea, ellos quieren aclarar porque, bueno, en algún momento se firmaba algo por aquí, algo por allá, sí. Pero, bueno, es importante que lo aclaremos ahorita que estamos hablando de todo en términos legales. Sí, la obligación principal de vender los inmuebles son siempre ante un registro. Los que antiguamente se llamaban registro inmobiliario, ahora conocidos como registro público, son los encargados de llevar todo el registro de los bienes inmuebles. Ok. Hay inmuebles, ya sea que pertenecen al Estado o que tienen ciertas características especiales, que no están efectivamente documentados en el registro. Okay. Entonces, en ese caso, hay unos trámites especiales con una autorización del municipio o del Estado en que se puede hacer la venta y la venta se hace por notaría. La notaría, en este caso, lo que va a dar es fe de que efectivamente hay una persona que es pisatario o tiene un título supletorio sobre alguna propiedad, que son los hechos más comunes. Una vez que transmite toda su documentación legal, que lo autoricen, que efectivamente pueda vender las bienhechurías, esas ventas se suelen hacer por la notaría. Pero en términos generales, la obligación es que los bienes inmuebles se hacen ante el registro público. Estamos claros ahí. Perfecto. José, ¿por qué no vamos directamente al documento de compra-venta y nos evitamos la reserva? Ok, te explico. No es que no se pueda. Sí, efectivamente lo puedes hacer, pero no es recomendable. Y te explico por qué. O sea, la negociación termina con el documento de compra-venta ante el registro, como lo explicábamos anteriormente. Pero, ¿qué pasa? Normalmente hay un potencial comprador que hace una oferta y ahí empieza a generarse lo que es el contrato de compraventa. Hay una oferta, hay una negociación, tiene que haber una aceptación. Claro. Entonces, una vez que acepta el vendedor, efectivamente, si el vendedor tiene toda su documentación en regla y se quieren ir directo al registro, lo pueden hacer. Pero no suele pasar así, sino que se da una reserva, que es una parte del valor total de la negociación. Más o menos como cuánto se le pide de reserva. No es que esté establecido el monto, pero suele ser alrededor del 10% mínimo. Pero es negociable, o sea, podemos llegar a un acuerdo de ser más. A veces los clientes te dicen que quieren pagar la mitad o que lo que sea. Entonces, bueno, aquí básicamente va a ser lo que acuerden las partes. Las partes pueden acordar un 2%, un 5%, un 20%, hasta el 100%, depende de lo que acuerden. Pero una vez que se hace esa reserva, entonces hay que ir al registro, hay que llevar toda la documentación, que te revisen el documento de compraventa como tal, y entonces pasa un lapso de tiempo. En ese lapso, 3 días, una semana, dependiendo de lo que hayan acordado las partes, pueden pasar muchas cosas. Claro. Entonces ahí es donde no es recomendable irse directamente al registro, sino dejar, como lo decíamos ahorita, todo por escrito. ¿Qué solemos hacer? Solemos hacer una reserva o un contrato de promesa bilateral donde se establecen todas estas condiciones. Bueno, que se está haciendo una reserva de un monto, que queda un monto pendiente, las obligaciones que tienen las partes, el vendedor tiene que tener toda la documentación al día, la documentación de la que hablábamos anteriormente, y el comprador tiene que ir haciendo los trámites para lanzarla ante el registro, todo eso, y tal vez tenga que completar el dinero, tal vez esté planteado que se va a pagar en algunas cuotas, todo eso. Entonces todo eso se deja establecido en un documento por escrito donde las partes acuerdan y empiezas a darle ya la formalidad necesaria a la negociación inmobiliaria, que es lo recomendable. No necesariamente tiene que ser así,
pero es la recomendación. Hay gente que te dice, básicamente por ahorrarse el costo que pueda generar este documento. El documento, claro. Pero si llega a haber un problema, después los costos que van a afrontar son mayores. Ok, José, y fíjate, recientemente hay una resolución donde le da un carácter relevante a la promesa bilateral o a la reserva. Cuéntanos un poquito de eso, porque creo que es algo que es importante resaltar. Que todo el mundo esté atento. Que se conozca. Sí, el Tribunal Supremo de Justicia recientemente, en el mes de abril de 2025, dictó una sentencia que le da fuerza a los documentos privados. Como por ejemplo, en este caso la promesa bilateral, hay que cumplir con unos requisitos, exige que el documento esté bien redactado, que se identifique cuáles son las partes, cuál fue el monto de la negociación, que todo ese tipo de cosas quede bien aclarado en un documento. ¿Por qué? Porque dentro de las distintas cosas que pueden pasar, puede ocasionar alguna que evite que al final la negociación se haga ante el registro, se haga el trámite final. Si eso llegase a pasar, entonces, y tú tienes un documento privado donde se estableció que se iba a pagar un monto sobre un bien determinado, se estableció quiénes eran las partes y todo eso, si todas esas obligaciones se cumplieron, entonces lo que ha dicho el Tribunal Supremo en este caso es que ese documento te avala como nuevo propietario. ¿Por qué? Porque en este contrato de compra-venta ya se perfeccionó con todos sus elementos. Hubo una oferta, hubo una aceptación, las partes estuvieron de acuerdo, hay un precio, hay un inmueble, por eso todo tiene que quedar muy bien redactado en ese documento. Y entonces, si eso llegase a pasar, tú puedes acudir a la vía judicial y en una sentencia donde te den la razón de que efectivamente la negociación llegó a término porque tú cumpliste con tu obligación, en este caso el comprador, de pagar la totalidad del inmueble. Exacto. Eso te avala como propietario de ese inmueble para que puedas terminar. Igual tienes que hacer el trámite ante el registro. Exacto. Pero no, ya no depende de un capricho, por decirlo de alguna forma, del vendedor, sino que tienes una sentencia que te avala y te lo puedes llevar ante el registro como nuevo propietario. Qué bueno. Ok. Bueno, entonces eso es un dato más importante para hacer un contrato bilateral, una promesa bilateral, que es un documento que te va a ayudar pues, claro, y que en tu negociación. Siempre cuando comenzamos una negociación, siempre se hace esa reserva o promesa o claro, bilateral. Eso te va a dar una seguridad jurídica también en cuanto a la compra de la propiedad. Bueno. Excelente. Ok, José, ahora vamos a hablar un poquito de algunos casos puntuales que nos hayan sucedido, cosas de experiencias, casos de la vida real que tengamos nosotros aquí. Albita, cuéntanos, comienzas. Bueno, mira, este es un cliente que tiene una casa en una urbanización. Él compró, está registrada por supuesto, él compró la parte de atrás un terreno. Y lógico, en ese momento, hace muchos años, él registró ese terreno. Después, al pasar los años, él hizo una construcción en ese terreno. Y, por supuesto, hizo un título supletorio. ¿Se tiene que registrar ese título supletorio? Claro, efectivamente, si el inmueble que él compró, en este caso un terreno, que como tú bien dices, estaba perfectamente registrado, para yo después vender, si quiero vender las bienhechurías como parte del terreno, yo perfectamente puedo llevar ese documento, el título supletorio, que se haya tramitado con toda la formalidad legal, llevarlo ante el registro y registrar que ahora no es solo el terreno, sino el terreno con una construcción. Y entonces ahí se establece cuáles son las medidas, cuáles son las características, las dimensiones de esa construcción que previamente te la tienen que haber otorgado en el título supletorio. Ok, entonces, ese cliente quiere vender la casa, por eso me ubicó a mí para que yo le venda la casa. El comprador tiene que pagar 2 veces, o sea, 2 registros, tiene que pagar por la casa y por el terreno. No. Cuando el propietario actual, que es el dueño del registro, del terreno y fue el que hizo la construcción, va a registrar su título supletorio, eso va a generar unos aranceles que lo debe pagar él como propietario.
que son distintos a los que se genera posteriormente cuando vaya a hacer la compraventa, que son las que paga el comprador, es decir, el que va a ser el nuevo propietario. Correcto, entonces tiene que pagar dos. Es que son dos trámites distintos. El primero es el del registro del título supletorio de esa infraestructura como tal, y el segundo es de la compraventa ya de todo con el terreno. Correcto. Exacto. Es importante aclarar en eso que tú estás diciendo, porque a lo mejor la gente le queda la duda con respecto a los títulos supletorios. En este caso estamos hablando que se puede registrar porque el terreno es propio y está registrado, porque hay muchos casos de títulos supletorios sobre terrenos que no son propios y en ese caso no lo pueden registrar. Exacto. Porque efectivamente son terrenos del Estado, por lo general, y a pesar de que te otorgan un título supletorio porque tú has vivido ahí, hiciste una construcción y todo eso, no se pueden llevar ante el registro. Entonces, por lo general, cuando se hacen esas ventas de esas bienhechurías, son las que hablábamos al principio, que se hacen ante la notaría. Ok, y por ejemplo, en este caso puntual, esta duda me generó aquí. Ellos tienen dos, entonces en este caso el comprador tendría que también registrar 2 veces, porque va a registrar, o sea, yo como propietario quiero vender mi casa original con mi terreno original y el terreno adicional con la nueva construcción. Bueno, claro, pero es que en el caso que Alba está presentando, son 2 inmuebles distintos. Claro. Exacto. Son del mismo propietario, pero son 2 inmuebles distintos. Exacto, y el propietario quiere vender todo ese lote completo. Claro, pero si él los quiere fusionar como un lote, como un solo lote, él previamente tiene que hacer unos trámites ante catastro. Eso tiene que levantar un levantamiento topográfico con las coordenadas para que ese inmueble pase a ser uno solo. Mientras no se haga, son 2 terrenos, son 2... Y entonces si yo quiero vender todo, el que venga tiene que comprarme todo completo, los 2. Claro, mi cliente quiere vender la casa y el terreno, claro. Que tiene una construcción. Entonces, lo que ya lo aclaramos acá es que el comprador, cuando vaya ya a registrar, tiene que hacer los pagos. Es que está comprando 2 inmuebles. Claro, está comprando un terreno que ya era propiedad del señor y el otro terreno con la nueva propiedad. Correcto. Claro, bueno, bueno, chévere. No es que tenga que hacer un pago doble, es que está comprando 2 inmuebles. Claro, bueno, exacto, no es que tengan que hacer un pago doble, es verdad. Perfecto. Es verdad, y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo compro 2 apartamentos y tumbo una pared y uno los apartamentos. Claro, también hago 2 registros. En el registro hay 2 apartamentos, entonces cuando vas a vender tienes que vender 2 apartamentos. Yo tengo un vendedor que también tengo así. Él compraron 2 apartamentos, pero es ahora uno solo. Entonces, yo lo estoy vendiendo. Eso también se tiene que tener claro. Todo eso se tiene que aclarar con los que van a comprar. Exacto, porque ven uno solo, claro, porque el cliente llega y ve uno solo. Entonces piensa que es una sola negociación, pues. De hecho, yo conocí un caso que era al contrario. Eran 2 apartamentos, pero que fue un solo apartamento que dividieron. Entonces, cuando vas a vender en ese caso, tú lo ves y son 2 apartamentos, de sus 2 cocinas, sus habitaciones, pero a la hora de la venta es un solo inmueble el que se está vendiendo. ¿Y cómo haces en ese caso? No, vendes un solo inmueble aunque estás comprando 2 apartamentos. Ok, pero y si una mitad quiere vender y la otra mitad no puedes. ¿Viste? Aclarando dudas. Otro caso que tengas por ahí. Otro caso que tengo, si por ejemplo, una persona está divorciada, tiene una propiedad, esa propiedad está a su nombre, ella en su momento estaba casada, ya se divorció, ¿verdad? En ese divorcio, ellos no están acá en el país, no sé qué, no sé cuánto, el señor fallece fuera del país. Cuando ella quiera vender la propiedad, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué debemos hacer? Ok, bueno, ahí va a ser primero importante determinar, porque me dices que adquirió el inmueble, estaba casada, si estaba casada antes o no, o sea, a quién le correspondía el inmueble, si le correspondía a ella solamente o era parte de una comunidad conyugal con su esposa. Okay. Si posterior a eso hubo un divorcio, al hacer el divorcio, tú haces tu procedimiento, puedes registrar esa sentencia, pero además hacer la partición de bienes. En esa partición de bienes se especifica a quién le corresponde cada cosa. A esa persona que le corresponda ese inmueble. Luego, por eso la importancia de registrar la sentencia. Esa sentencia, eso te lo da un tribunal, debes llevarla al registro, porque entonces ahí es notificarle al registro
que un inmueble que antes era de una comunidad conyugal, ahora es solo de uno de ellos, producto del divorcio. Claro. Ok, entonces para poder vender, debemos registrar primero el divorcio y que tenga la partición de bienes. Importante. Si hay bienes involucrados en el divorcio, entonces se hace una partición de bienes que también se debe registrar. Ok, y en este caso que planteas, además, si no pasó nada de eso, no hubo un divorcio, pero si falleció uno de los propietarios, hay que ver cómo era todo su régimen sucesoral, a quién le puede corresponder, si tenía hijos o si a la esposa. Exacto. Pero ya ahí lo determina es la sucesión. Exacto, ok. Seguimos aquí aclarando dudas. José, ¿cómo es una negociación con persona natural y con persona jurídica? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué necesitamos? Sí, bueno, básicamente la negociación sí es la misma. Okay. Pero lo que varía va a ser la documentación que se debe exigir. Porque así como en el caso de las personas naturales necesitamos la cédula, el RIF, en el caso de las personas jurídicas, dependiendo del tipo de persona jurídica de que estemos hablando, entonces hay que ver cómo está constituida. Entonces necesitamos el documento constitutivo de esa compañía. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son las personas que pueden obligar a la empresa? Que en ese caso son los que van a firmar, en este caso, la venta o la compra. Pero entonces la documentación que se pide es otra, porque esa compañía tiene que estar al día. Entonces son unos trámites distintos, más mercantiles en este caso, pero que para nosotros en una negociación inmobiliaria se deben exigir. Entonces esa compañía debe estar al día con sus socios, con sus últimas actas de asamblea, todo eso. Y a nivel de solvencias de administrativas, pues impuestos sobre la renta, todas esas claro, cosas. igual, pues tiene así las solvencias de las que hablamos en términos generales también tienen que estar solventes, pero donde realmente radica la diferencia es en esos documentos, porque eso, el acta constitutiva es cómo se conforma la empresa, entonces eso es lo que te va a decir si se puede vender, si pueden comprar, quiénes pueden hacerlo, y entonces por eso todo eso tiene que estar perfectamente autorizados para representarla legalmente. Y eso lo vas a ver en esa documentación. Entonces siempre que se hace una negociación con una persona jurídica, hay que revisar ese documento. Claro. Bueno. Igual te pasó a ti en una oportunidad, creo, que el vendedor era la persona jurídica y entonces también tuvo que poner una cuestión al día. Claro, el apartamento estaba como compañía. Exacto. Y tuvieron que poner todo al día para poder hacer el documento de la negociación. Exacto. Entonces, es importante todo esto que hemos hablado, súper importante, tenerlo presente. Y como siempre lo dijimos desde el principio, tenemos que tener siempre el apoyo de un abogado. Sí, para todas las negociaciones lo fundamental es contar con el apoyo legal. Porque, ahí es donde se establece el éxito de la negociación. Que todo fluya positivo, que tengamos todos los documentos al día. Eso es, lo ideal. Entonces, es importante que todo agente inmobiliario siempre cuente con el apoyo de un abogado y con cualquier duda consultar, porque todas las negociaciones son diferentes. Todos los casos. Ahí es importante porque entra en juego lo que es la capacitación. ¿Por qué? Porque si bien no todos los agentes inmobiliarios son abogados, sí es importante que manejen muchas cosas jurídicas. Todas estas que hemos hablado aquí y otras que no hemos conversado. Entonces, por lo menos en el caso de nosotros, me consta que hay una capacitación en ese tema, pero sí es un punto importante a la hora de que vayas a escoger un agente inmobiliario, pues, que tú sepas, que te pueda demostrar los conocimientos jurídicos que pueda tener de toda la negociación, independientemente de que no sea abogado. Claro. Nosotros por eso tenemos que ser integrales. Claro, fíjate que nosotros siempre, José, cuando estamos haciendo una negociación, leemos el documento. Y si tenemos alguna duda, preguntamos. Pero nosotros tenemos que saber, hay cosas básicas. Incluso a la hora de la captación de la propiedad, también tenemos que tener criterio a la hora de leer esos documentos que nos están entregando para poder saber qué tenemos y qué nos falta y qué hay que solicitar, pues. Porque hay negociaciones que se caen porque faltaba algún documento. Y como dice José, estar siempre preparándonos. José, de verdad que en la oficina nos ha dado cursos, hemos hablado de la parte legal y siempre estamos activos en todo lo nuevo, como lo último que con la resolución que acaba de salir, José está
bien actualizado con todas las cosas. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre en nuestra tertulia. Ya vamos por la cuarto episodio y bueno, estén atentos. Claro que sí. Gracias, José, por tu apoyo, por tus conocimientos y por compartir con nosotros este ratito. Gracias a ustedes, chicas. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Chao.